La 1:28 de la tarde, vamos ya con el resumen semanal, aunque hay que centrar mucho el tiro también, por desgracia, este viernes, digo por desgracia, para los accionistas de la banca europea y la banca española. Menudas caídas que estamos viendo con el índice Eurostoxx Banks cediendo en el entorno del 3% y estamos viendo incluso caídas de doble dígito en alguna que otra entidad española como Unicaja. Resumen de la semana, ya nos hubiera gustado poner un broche de oro, pero bueno, no va a ser tan fácil. Eduardo Bolinches, Invertia, Roberto Moro, Apta Negocios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, señor. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Me lo podéis empezar explicando qué es lo que está pasando hoy con la banca europea? Eduardo, por favor. Bueno, vamos a ver, llevamos en portada en Invertia lo que creemos que es el motivo por el que está desplomándose el sector real bancario, más allá de lo que comentabas, Fernando, que Unicaja, pues obviamente, pues ha sido un completo desastre el efecto que ha tenido el impuesto a la banca, ¿no? De ganar 98 millones de euros a ganar 34 millones de euros. O lo que es lo mismo, de ganar un 63% más a ganar un 43% menos. Y bueno, pues los accionistas lo tienen claro, ¿no? Se han asustado y hacen caja. Pero lo que realmente está provocando en mi opinión, el motivo de la caída, pues es una reunión urgentísima orquestada esta mañana, de madrugada para los estadounidenses, por parte de la Corporación Federal de Garantías de Depósitos, el Tesoro estadounidense y la Reserva Federal estadounidense. Hay que rescatar al First Republic Bank. Y hay que hacerlo antes de que llegue el fin de semana, o dicho de otra forma, antes de que abran los mercados la próxima semana. Entonces, bueno, esto es lo que creemos que sí, que está tirando el mercado a la baja. Pero además, un pequeño detalle, Fernando, está claro y has enumerado las caídas de la banca española. De hecho, los 6 valores del IBEX son los que copan las 6 primeras posiciones en cuanto a caídas importantes del IBEX, pero date cuenta cómo, por ejemplo, hay bancos que no están cayendo en ese término. Y me tengo que ir, por ejemplo, pues a Crédit Agricole, que está bajando tan solo el 0,90%. Veía por ahí Société Générale bajando un 1,05%, BNP 1,43%, incluso ahora se me ha despistado, pero ni siquiera estaba bajando el Deutsche Bank. Claro, ¿cómo se me ha despistado? Es que está subiendo un 0,55%, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo el que sí, que hay tormenta, como bien dices, pero no está lloviendo en toda Europa, ¿de acuerdo? Oh. Roberto. Sí. A ver, los bancos. Muy de acuerdo con lo que dice Edu y sobre todo yo creo que el detonante, si los mercados han demostrado algo recientemente, es que solamente cuando el sector bancario está en entredicho, son los únicos momentos en que las bolsas realmente tienen caídas importantes, ¿no? Y efectivamente esta reunión que ha mencionado Edu, pues claro, tiene que por narices resultar significativa, ¿no? Así que esa es la clave. Desde luego para el IBEX 35, y no hay más que ver que está cayendo prácticamente el doble de lo que cae en el resto de índices en Europa, y sobre todo si lo analizamos. Hombre, tenemos que ver el precio de cierre hoy en gráfico semanal, ¿no? Pero el que nos pinta ahora mismo es este. Esto es el IBEX en gráfico semanal ahora mismo. Y esto sí es digamos, una vela negra muy fea y probablemente de vuelta como para ir a buscar algún nivel de Fibonacci de lo que ha sido la subida desde marzo, ¿no? No es tan fea en el DAX, ahí lo tenemos, en gráfico semanal, pero también es aparente en el Eurostoxx. En fin, yo no sé si las cosas han cambiado o no. Se tienen que perforar determinados niveles, por ejemplo, en el Eurostoxx, los 4.300. Y la verdad es que la semana que ha dado, y para mucho, sobre todo por el tema de los resultados trimestrales, al final más o menos no nos va a dejar más que una sensación neutra. Y a mí también me extraña. Antes he escuchado que bueno, que no preocupa demasiado el hecho de que el Producto Interior Bruto en Estados Unidos haya salido un 1,1 viniendo de 2,6, ¿no?
yo creo que todo eso sí puede estar perfectamente anticipando una recesión, no un aterrizaje suavito, no, probablemente una recesión, más los PMI manufactureros, más otros factores, en fin. Pero sí, en cuanto tocan el sector bancario, amigo, ahí hemos topado con otra cosa. Por debajo de 80, esa volatilidad que seguimos viendo y mucha en el mercado de bonos, pues la gente dice, bueno, pero bueno, si la bolsa está tranquilita, si el VIX está en 17, 18, bueno, pues que alguien se mire también la volatilidad en el mercado de bonos y verá también o comprobará que no es oro todo lo que reluce. No sé, yo lo que está sucediendo con el sector financiero, seguramente hoy yo creo que se ha juntado un poco todo el tema del First Republic Bank, a ver cómo se interviene o se rescata esta entidad. Parece que bueno, pues los que han creado todos esos grandes depositantes norteamericanos, JP Morgan, Wells Fargo, etc., van a presionar hasta el final, van a decir aquí no vamos a meter un duro, un solo dólar hasta que no nos den unas garantías de que nos vamos a poder llevar los activos a buen precio. Se junta el hecho, pues bueno, unos malos resultados hoy en el caso de Unicaja, que yo tampoco entiendo muy bien cómo unos resultados de Unicaja pueden fastidiar tanto a Banco Santander, pero bueno, o precisamente eso, que llega la recesión, ¿no? Llega esta inflación, se acaba ya la fiesta, dejamos de subir tipos de interés, los márgenes se van a estrechar y ya los resultados, los beneficios de la banca ya no van a ser tan importantes como fueron, por ejemplo, en 2022. Bueno, y todo lo malo que estamos contando en el sector financiero habría que poner eso, la nota positiva, como estáis también apuntando, en el sector tecnológico, que ha sido el gran apoyo esta semana en los mercados, Bolinches. Así es, comentábamos, yo esperaba una semana inicialmente lateralizada para a partir del miércoles cambiar a semáforo verde, ¿no? Y si bien es cierto que estamos viviendo de las rentas de ayer, hoy tampoco se espera ningún desplome, ¿no? Está corrigiendo una pequeña recogida de beneficios en la medida que, como estamos viendo en el gráfico, no ha habido posibilidad de superar los máximos de cierre. Es decir, estamos todo este santo mes de abril, que hoy acaba bursátilmente hablando, totalmente lateralizados. Es más, desde finales del mes pasado, de marzo. No hay forma de irnos por encima de excursión, por encima de esos 13.350 puntos mal contados. Cierto es que amagábamos este inicio de semana saliendo por la parte inferior, pero efectivamente hemos estado en lo cierto. Esperábamos rebotón en la segunda parte de la semana. Así ha sido, pero no hemos consumado. Es decir, no hemos podido romper la barrera de esta lateralidad. Entonces, bueno, habrá que esperar a otro mensaje, otra semana, y vamos a ver qué tal pinta la próxima semana, pero ya te digo, van a tener que solucionar sí o sí el tema de First Republic Bank, porque esto afecta a todos. Y ya sabemos la lección, no es el Santander, la caída del Santander por Unicaja, es por todo el problemón que hay en la banca regional estadounidense. Entonces, sabemos que esto se contagia. Así que cuidado. Eso sí, la tecnología, como bien dices, Fernando, chapó. Muchos datos, resultados, mucho macro, muchos resultados primer trimestre por encima de estimaciones. Falta otra semana también un poquito potente, pero claro, si no rompemos, pues no hay dónde más estirar. Esperábamos que yo mantengo las posiciones compradas del miércoles tarde, pero yo me voy a ir ahora cuando salga del directo fuera, casi ya a apagar el ordenador y los voy a cerrar. No me fío de que acabemos la semana rompiendo máximos. Y si eso, pues mira, ya nos engancharemos la próxima semana. Claro, es que la reunión del fin de semana es lo suficientemente importante, teniendo en cuenta además que las autoridades económicas en Estados Unidos tienen otro marrón y es el del techo de deuda, ¿no? Desde luego las palabras de Janet Yellen el otro día, caso de que no se suba o se elimine el techo de deuda, fueron apocalípticas, ¿no? Y eso es otro factor que puede hacer que las cosas se compliquen y mucho, ¿no? Pero está claro que todo afecta a lo que es dinero. Los resultados de las FANG, maravillosos. En su gran mayoría, maravillosos. Y lo único, pues bueno, lo de Amazon, que a mí me llama mucho la atención, de subir un 12% en After Hours, a 3 palabritas que soltó el CEO con respecto a las previsiones para el segundo trimestre en su web de servicios, y ahora mismo viene cayendo casi un 2%, es decir, un 14% en unas pocas horas, ¿no? Pero también es verdad que, haciendo un poquito de abstracción, hasta ahora el S&P 500
ha subido en el conjunto del año un 7%, y hay que ver que el 82% de ese 7% se debe exclusivamente a 8 empresas, que evidentemente todos sabemos cuáles son, ¿no? Para que veamos lo atomizado que está el mercado, y eso complica mucho las cosas, porque en cuanto 2 o 3 se pongan de un lado determinado, se van a llevar el mercado a donde les dé la gana, ¿no? De todas maneras, también, y esto es una estadística creo que de la semana pasada, los hedge funds tienen el mayor posicionamiento en cortos en Estados Unidos desde 2021. Pues hombre, igual se equivocan, pero a lo mejor no se equivocan. Así es. Bueno, queridos, No, que decía que no suelen equivocarse, simplemente. Bueno. El dinero es una poderosa razón. Querido Eduardo, aquí se equivoca todo el mundo. Sí, pero ellos todo el mundo, Eduardo. Ellos ya me dirás tú quién acertó 2022. ¿Quién? Pues ¿Quién ha acertado el primer trimestre de 2023? ¿Quién? Y 2023. Bueno, pues oye, ya te enseñaré mi cuenta y mi robot, que lo está haciendo formidablemente bien. Tengo un robot que estoy asustado de lo bien que lo está haciendo, Fernando. Si también te ha ido, ya te invitarás. Eduardo Bolinches, Invertia, Roberto Moro, Apta Negocios. Dime. Entre tú y yo, que es un rumba lo que tiene el robot, es un rumba. Es una rumba que me barre que no veas. Cuidado que espían. Cuidaros mucho los dos. Buen puente, buen fin de semana. Adiós. Claro. La 1:40 de la tarde. No sé si hacer un poquito de publicidad primero o dar paso ya directamente a Javier del Valle con el resumen macro semanal. Pues venga, Javier, contigo estamos. Ya nos decía Roberto Moro que las acciones de Amazon vienen hoy con una caída del 2%. Bueno, tampoco nada que preocupe demasiado. ¿Por dónde arrancamos, Javier? Bueno, pues vamos a arrancar por Japón, Fernando, porque llevamos hablando tiempo de Japón, de la nueva reunión que venía de Ueda, ha sido en esta madrugada para nosotros, en el día de hoy, y Japón se ha mantenido absolutamente sin ningún cambio. Ueda decide mantener la política monetaria que dejó el anterior gobernador, esa política monetaria ultralaxa, siguiendo con los tipos en mínimos y así poder seguir incentivando la economía. Eso sí, ha habido varios datos económicos también en Japón. Lo primero, la tasa de desempleo empieza a incrementar un poco. En el 2,8% ha salido, aún así sigue siendo un nivel bastante bajo, pero sale por encima del 2,5% esperado. Y las ventas minoristas, el consumo, podríamos decir, una medida básica del consumo, salen el 7,2% para este último mes. Se esperaba un 5,8% y el anterior fue de un 7,3%. No solo se mejoran las ventas del consumidor, sino que también salen mejor de lo que se esperaba, mucho mejor de lo que se esperaba. Esto, por supuesto, lo que va a hacer es llevar a más inflación. Y Japón se encuentra con una inflación que no ha visto en 40 años. Claro está que por ahora sigue manteniendo esta política ultralaxa, pensando que, dice el gobernador Ueda, a partir de segunda mitad de año la inflación podría empezar a controlarse y ceder. Muchos están especulando que a lo mejor podría cometer los mismos errores que se cometieron en Occidente, pensar que la inflación era transitoria y que por sí sola iba a frenar y no empezar a actuar en cuanto a política monetaria. Bueno, pues el gobernador Ueda sigue por esa línea. Ayer mismo en el cierre de Wall Street les hacíamos un análisis completo sobre por qué Japón puede ser una buena alternativa de inversión de cara a mirar la renta variable como protección ante esta inflación, porque si esta inflación sigue incrementando con un consumo muy disparado, la renta variable también se va a ir apreciando a medida que esto lo haga. De hecho, hoy mismo el Nikkei sube un 1,40% y el Topix sube un 1,23%, con la opcionalidad de que si en algún momento Ueda sube los tipos de interés y empieza a cambiar su política ultralaxa, las acciones que no tengan tanta duración, tanta sensibilidad a los tipos y que realmente tengan una buena valoración y un buen balance, se van a ver beneficiadas de esto, porque mucha gente va a aprovechar para vender sus carteras de bonos y ese dinero posiblemente digan, pues lo meto en renta variable. Todo esto, por supuesto, pues sigue siendo Japón en el punto de mira, porque lo está haciendo extraordinariamente bien, sobre todo las small caps, las pequeñas compañías, que lo están haciendo mejor que sus pares comparado en Estados Unidos, Europa y en el resto del mundo. Así que un ojo por ahí no estaría mal. También Warren Buffett ya lo dijo cuando comentábamos su última entrevista. Por otro lado, China sigue recuperando la caída que tuvo la última semana. Recuerden que cuando llegaron los buenos datos económicos, los grandes aprovecharon para vender China. Cuando llega la noticia, ahí es cuando se vende, compra con el rumor, vende con la noticia. Ahí aprovecharon, en cuanto los buenos datos económicos salieron por encima de la mesa, pues dijeron, tomamos beneficios. Hubo una caída drástica en los índices chinos, la peor en los últimos meses, y ahora están recuperando. De hecho, ya llevan varias sesiones recuperando. Shanghai Index hoy sube un 1,14, FTSE China un 0,77 y el Hansen un 0,16.
27. Si miramos hacia Taiwán, seguimos por la parte asiática, el PIB de Taiwán cae un menos 3,02%. Ya podemos decir que está en recesión. Taiwán ya está en recesión. Vamos a ver si esto acaba llegando a Occidente. El estimado era de un menos 1,25%. En Europa también se ha dado el dato de PIB. El anual sale en el 1,3%, por debajo de lo que se esperaba del 1,4%. Y si miramos en cambio trimestral, se queda solamente en un 0,1% cuando se esperaba un 0,2%. Así que peores datos de crecimiento en Europa, que salen por debajo de lo esperado, como pasó ayer en Estados Unidos también. Parece ser que quien ha pronosticado el crecimiento se ha ido un poco de mano y se le ha quedado, ha pronosticado demasiado para lo que luego ha sido. El Eurostoxx 50 cae un menos 1,05 ahora mismo, un poco menos, un menos 0,83%, aún así las bolsas aguantan, pero vemos Europa que está corrigiendo un poco las subidas que llevaba acumuladas. En Estados Unidos se espera dato de PCE, dato de inflación favorito de la Reserva Federal. Algunos se preguntarán, pero si ayer ya hablábamos del PCE, sí, pero era el del primer trimestre del año, la media del primer trimestre del dato de PIB, que salió en el 1,1, por debajo del 2% esperado, y con un PCE por encima no solo del trimestre último de 2022, sino también por encima del esperado. Bueno, pues se va a dar ahora el PCE del último mes, del mes de marzo. Se espera que salga el subyacente en un 4,5%, y el general, el anterior fue un 5. Si empezamos a ver mayores subidas, pues ahí habrá que preocuparse porque la Fed se pondrá más en serio. En cuanto a Estados Unidos, dato interesante, hoy se publica la investigación de la Fed, Fernando, sobre Silicon Valley Bank a partir de las 5. Veremos qué tiene que decir la Reserva Federal sobre lo que ocurrió en el banco, y los funcionarios también estadounidenses están coordinando las discusiones para rescatar a First Republic Bank, según informan algunas fuentes, aunque dijeron hace unos días que no tenían planificado, pero parece ser que con la caída que lleva acumulada, pues sí que se están coordinando algunas discusiones. Y lo más importante, los resultados de Amazon, que bien comentabas. Empezaba cuando publicó los resultados subiendo un 11% en el After Hours, pero ahora está bajando un menos 2%. ¿Qué ha pasado para hacer un cambio tan repentino en el horario fuera de mercado? Bueno, superó ventas estimadas, creció un 9,4% interanual, mejor por ejemplo que Google, que crecía al 3%. Sí que es verdad que los márgenes mejoraron, pero si miramos la categoría de cloud, que es en la que se fijan los inversores, en AWS también, creció al 16% interanual, batió expectativas, pero es un crecimiento mucho menor del que tenía anteriormente, ya que crecía por encima del 20%. Bueno, pues ahora está creciendo al 16%, de hecho por debajo de lo que crece Azure, que Azure veíamos que Microsoft crecía al 27% su segmento de cloud, y eso no gustó a los inversores, sobre todo cuando en la conference call, en la reunión con inversores, se dijo que los clientes posiblemente están evaluando formas de optimizar su gasto en la nube y que creen que el crecimiento de la parte de cloud podría bajar un 5% el próximo trimestre. Eso sería un crecimiento por debajo del 11%, incluso de un solo dígito, cuando Amazon crecía al 37% su categoría de cloud en 2022. Todo esto, por supuesto, no ha gustado a los inversores porque es el segmento con mayor crecimiento, con mayor apuesta hacia Amazon. Por otro lado, pues hoy se publica lo que hemos dicho, la investigación de la Reserva Federal, y los futuros por ahora en negativo, a la espera de que se abra y a la espera del dato, por supuesto, del PCE. Perfecto, muchísimas gracias Javier por ese completo y detallado resumen, como siempre. Luego te vemos en Rolling Stocks. Por mi parte nada más, aquí vamos a ir poniendo el punto y seguido. Antes de despedirnos, vamos a escuchar una entrevista que ha realizado esta mañana José Antonio Bittner a Ben Pakenham, es Deputy Head of Euro High Yield de la gestora Aberdeen. Mañana.